Doctor Plinio tenía un comentario muy interesante a ese respecto, que él decía, yo veo que muchas veces las personas se afanan por querer ser algo o por querer ser alguien, pero la persona en ese afán no se da cuenta que Dios ya quiso que esa persona fuera algo y fuera algo. Siempre el demonio intenta trabajar este punto del orgullo, que es el vicio opuesto a la humildad, porque todo ser humano quiere ser algo, quiere ser grande. Todos seremos algo en función de Dios, ¿no? Todos seremos algo por la ayuda de Dios. Y hoy en día pues la gente sufre por esa falsa, como esa fantasía de, listo, yo seré grande pero por mis propias fuerzas, dejando a Dios de lado. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen, siempre con temas cada vez más profundos que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual, sobre todo a llegar a la santidad, que es lo más importante de nuestra vida. La semana pasada habíamos hablado de un tema muy importante que es la paz interior, y muchas personas quisieron que profundizáramos sobre uno de los puntos más importantes para conseguir esta paz interior, que es combatir el amor propio. Para tener esa paz interior, combatir el amor propio, que es practicar la humildad. Y para eso tenemos como invitados especiales el día de hoy al padre Felipe García y al hermano Nicolás. Salve María, padre. Salve María, hermano Alfonso, salve María, hermano Nicolás. Gracias por la invitación de estar con ustedes y con todos aquellos que nos acompañan por las redes. Sí, la semana pasada habíamos hablado con el hermano Nicolás sobre la paz interior, cómo conseguir pues ese estado, ¿no? Sí, como ese estado tan importante que es esa tranquilidad, en el fondo la tranquilidad que solo da Dios, que el mundo tanto anhela, que es la paz interior. Y uno de los puntos era justamente eso, ¿no? Las personas que viven preocupadas por el amor propio, no tienen paz por eso. Bien preocupados consigo mismo y eso es lo que les quita esa paz interior. Y que el punto fundamental ahí es la práctica de esa virtud tan especial que es la virtud de la humildad. La humildad. Por eso hoy vamos a profundizar en ese tema que pues hoy en día no es muy nombrado, pero que estudiándolo durante estos días hemos dado cuenta que es el eje de toda vida espiritual. Increíble. Sí, exactamente. No solamente no es muy nombrada esta virtud, sino que cuando es nombrada es mal interpretada muchas veces también. Pero curioso, porque nuestro Señor para nosotros es modelo, para cualquier cristiano, es modelo absoluto de santidad y por lo tanto de todas las virtudes. Pero cuando Él quiso dejar una frase de que lo imitaran a Él, ¿no? De que lo imitaran, de que aprendiéramos con Él, dijo, aprended de mí, o sea, imitadme, porque soy manso y humilde de corazón. Impresionante. Entonces, mansedumbre y humildad, ¿no? Dos virtudes que están muy vinculadas, pero él podía perfectamente haber dicho, aprended de mí que soy fuerte, aprended de mí que soy puro, aprended de mí que soy Soy Dios. soy Dios, omnisciente, que soy... Exactamente. No, soy humilde. Impresionante. Lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros aprendamos puntualmente y específicamente Sí, es la humildad y la mansedumbre. Sí. sí. De esa frase de San Agustín que él entra más rápido al cielo una carroza cargada de defectos llevada por la humildad que una carroza cargada de virtudes llevada por el orgullo, ¿no? Él confiaba más en la humildad porque de la humildad sale todo el resto. Quien no es humilde se desconfía a la práctica de la virtud de esa persona. Es Exactamente. completamente así. No sé, padre, si usted se acuerda, Monseñor Juan hizo un retiro para prácticamente toda la comunidad en el 2008 y era un retiro precisamente al respecto de la humildad. Y hay varias citaciones, ejemplos como, bueno, eso creo que lo que usted acaba de mencionar ahora, Monseñor Juan lo había comentado en el retiro espiritual en esa época. Y también comentaba que en el infierno usted podría encontrar
toda clase de virtud, menos la humildad. Impresionante. Hay personas que por, digamos, aparentar una cierta virtud eh, ante los otros, nunca quisieron humillar, quisieron pasar por una humillación que muchas veces Dios a lo largo de la vida de la persona pedía y se terminaron condenando. Me Impresionante. acuerdo, hace poquito un padre contaba la historia de una monja que era, no sé, padre, creo que fue usted. Sí fue usted, pero me Padre, quedó no me ahí la acuerdo historia. quién está, el padre está al lado. Una Creo monja, que usted me corregirá, una monja que creo que intentó practicar toda la vida, mostrar una vida muy virtuosa, pero que después de su muerte se apareció a otra compañera de hábito y que se había condenado, ¿no, padre? Exactamente, una monja que entró muy jovencita para la orden y ella se flagelaba, ayunaba, pasaba horas delante del Santísimo, no dormía, penitencias, generosa. Y cuando falleció después se le apareció a una compañera de hábito y estaba condenada, pedía que no rezara por ella. Pero la otra, o sea, si usted se condenó, ¿quién se va a salvar? Porque eres una ejemplo, santa, ¿verdad? era un ejemplo. Y dijo, no, yo hacía todo aquello, por dos razones en el fondo. Primero, para parecerse, pero segundo, porque ella, antes de haber entrado a la orden, había cometido un pecado grave, un pecado mortal. Y ella no quería pasar la humillación de confesarse, de comentar su pecado, porque ¿qué pensaría el sacerdote de mí? Entonces ella creía que pasando toda la vida flagelándose, ayunando, haciendo penitencia, ella, por su esfuerzo, podría reparar aquella falta sin confesarse. Se engañó Dios mío. eternamente, ¿no? Terrible, es Falta una de enseñanza humildad. para aquellos que piensan que no, yo, ¿para qué me voy a confesar con un padre que es más pecador que yo? Y bueno, ese es un punto inicial y central de Sí, humildad, ¿no? La persona exactamente. declinar los pecados y las faltas en el tribunal de la confesión hace parte de la confesión y ese ejercicio es precisamente para que la persona se ejercite la humildad y se dé cuenta de realmente qué es lo que es, ¿no? Sí, Exactamente. y normalmente, bueno, quienes acompañan los podcasts, pues en cada podcast se cuentan hechos de santos y todo. Hace poco recordábamos que normalmente los santos dan grandes pasos en materia de virtud o dan grandes, por ejemplo, místicos. Lo veíamos en concreto con la Beata Ana María Taigi, pero pasa con mucho. Cuando tienen una gran humillación y pasan del otro lado, son realmente humillados. Ahí es que Dios después, en como que en recompensa, les da una serie de gracias impresionantes, porque Exactamente. ejercitaron justamente esa virtud de la humildad. San Pero Pedro. San Pedro y tantos otros. En fin, pasaríamos horas solamente dando ejemplos, ¿no? sí. Pero por Pero favor, padre, hermano. quisiera, antes de pues, continuar, porque muchos hechos y tal, pero si podríamos definir, Monseñor siempre he recomendado eso, ¿no? Primero, si yo quiero hablar de algo, primero defínalo. ¿Cómo podríamos definir qué es la humildad? Interesante. Estaba leyendo aquí, preparando la charla, esta obra del padre Roger Marín, Teología de la Perfección Cristiana, y tiene todo un capítulo sobre la humildad. Claro, él es dominico y por lo tanto tomista, aunque él coge de muchos autores, pero es muy tomista. Da una definición concisa, clara. Sintética, sí. Sí, él dice que es una, vamos a resumir porque también es un poco técnica, ¿no? Es una virtud que nos lleva a cohibir nuestro apetito desordenado de nuestra propia excelencia. Mm, Y nos da un conocimiento justo de nuestra pequeñez, sobre todo en relación con Dios. interesante. Entonces tiene digamos, dos caminos, la virtud de la humildad. Cohíbe un apetito desordenado de la propia excelencia, ¿no? De su ser. Pero también y nos da un conocimiento justo, exacto, de nuestra pequeñez delante de Dios. Ahí está, digamos, en pocas palabras, qué es la humildad. Podríamos explicar cada parte, etc. Interesante. O sea, en el fondo es
la virtud, mi posición delante de Dios, mi posición delante de los otros y delante de mí mismo. Más o menos Exactamente. eso, ¿no? Sería, porque delante de Dios no somos nada. Y delante de los otros, lo que somos, somos porque Dios lo quiso así, ¿no? Entonces hay que ver cómo se equilibra cada Exactamente. cosa, ¿no? La humildad es la persona ser lo que Dios quiere que la persona sea. Muchas veces la persona quiere aparentar ser o mostrar ser y propiamente eso va a generar un desequilibrio en la propia persona porque va a causarle una agitación completa, esencial, Sí, y la total. persona queda completamente con problemas de nervios, con problemas de miedos, porque ¿qué dirán de mí? Se está rigiendo al respecto de la opinión de los otros, que la persona se hizo ilusión que los otros pueden tener. Muchas veces los otros se dan cuenta que de realmente Sí, qué es lo que es uno exactamente. y que muchas veces la propia persona está con muchas ilusiones respecto de sí mismo, ¿no? Impresionante. Sí. Y claro, la palabra humildad, el término que usamos, humilitas en latín, ¿no? Humildad, los idiomas romances que usamos, eh, viene justamente de humus en latín, humilitas, humus, que significa tierra. O sea, Tierra. tierra. Wow. Nosotros salimos de la tierra, Ujú. fuimos sacados por Dios del barro de la tierra y por lo tanto la humildad es que nos da este conocimiento que delante de Dios somos tierra, ¿no? Somos nada. Interesante. Claro que hay mucha. Vamos a explicar, calma, nadie también empieza ahora a desesperarse. Esa es la otra. Calma, por supuesto, Es un ¿no? equilibrio, ¿no? Entonces ya no soy nada, no valgo para nada, no sé qué. No, calma. Vamos parte por parte. Hay que saber, una vez explicaban que la virtud da un equilibrio, o más bien, quien está en virtud está en equilibrio. Si la persona exagera de un lado o de otro, o aparentar mucho, o creerse el más miserable, hace parte del orgullo creerse el más miserable Claro. o creerse el más humilde. Ese es el más de los Es el más más orgullosos y orgulloso. es un orgullo más peligroso porque es más sutil. Claro. Exacto. Es Exactamente. complicadísimo. Esa frase que usted comentaba hace unos días de Santa Teresa, la humildad, la verdad. Como que el gran engaño. No, la humildad, la verdad. Entonces yo me Mm. siento bien, yo soy el mejor. Y no, la humildad, la verdad, pues ya está, ¿no? Ahí cómo va eso ahí, padre. Bueno, Santa Teresa dijo, sí, la humildad es la verdad, pero con otra comprensión. Creo que tengo aquí la frase, en fin, tocaría buscar un poquito, pero en el fondo ella decía, la humildad es la verdad, o sea, ¿cuál es la verdad? Somos nada y miseria. No. O sea, es la verdad esta que somos delante de Dios, nada y miseria, por lo tanto, ser humildes. Y, pero curioso, siempre el demonio intenta trabajar este punto del orgullo, que es el vicio opuesto a la humildad, porque todo ser humano quiere ser algo, quiere ser grande. Este es un deseo natural que Dios puso en el alma. Tanto es así que el pecado de Adán, el pecado de Eva, Adán y Eva, que dijo el diablo a ellos, seréis como dioses. O sea, les tocó en este punto de seréis grandes. Y ellos, por la gracia, si ellos correspondieran a la gracia, Serían como habrían es. sido como dioses por la gracia. Interesante. Pero es ahí que está la humildad, es un cohíbe el deseo, este apetito desordenadamente. Cada uno quiere ser algo, es comprensible, pero tiene que ser ordenado, ¿no? Ordenado. El amor Impresionante. propio, amarse a sí mismo, amarse por lo que Dios me dio, por lo que Dios me creó, por lo que Dios me llama a ser, es algo no solamente bueno, sino indispensable, ¿no? Sí. Pero tiene que ser ordenado. Amarme no por lo que yo soy por mí mismo, porque soy pecado por mí mismo, Ujú. no, pero por el plan de Dios. Interesante. Y claro, todos seremos algo en función de Dios, ¿no? Todos seremos algo por la ayuda de Dios. Y hoy en día, pues la gente sufre por esa falsa, como esa fantasía
de, listo, yo seré grande, pero por mis propias fuerzas, dejando a Dios de lado. Y ahí que comienza el orgullo. Exactamente. Como que el demonio le va soplando ahí, sí, usted puede, usted consigue. Y ellos querían ser grandes, realizar esa vocación, pero por sus propios medios y no con la ayuda de Dios, ¿no? Hay un santo que escribe un tratado que comienza, mentiras, no, era el que la semana pasada, la base de la paz interior está en la frase, sin mí nada podéis hacer de nuestro Señor. La persona Exactamente. tener conciencia de eso, sin mí nada podéis hacer. Qué lindo, Que ¿ah? es una Ahí comienza. misericordia de Dios. Muchas veces Dios abandonar a la persona y que la persona misma se da cuenta a lo largo de la vida que cree que puede hacer todo y ¡pum! Se choca con muchas veces con tonterías, y que cuando la persona no tiene esa abertura de alma para analizar los acontecimientos o los hechos de su vida, después va a recriminar a Dios muchas veces, decirle por qué me pasa eso, o por qué Dios no me dio inteligencia, Excelente. riqueza, si yo soy yo, o sea, yo me merezco eso y mucho más, ¿no? Entonces, y era una oportunidad que es una humillación que Dios le estaba dando para realmente darse cuenta qué es lo que es para poder hacer lo que Dios Impresionante. quiere, ¿no? Impresionante. Es- El ser humano puede considerarse por dos aspectos. Primero, por lo que, mm, bueno, su relación para con Dios, ¿no? Y después su relación para con los otros, ¿no? Su relación con Dios, eh, todo viene de Él. ¿Quién compró la propia existencia? Nadie. Nadie. No, nadie. ¿Quién compró existir? ¿Quién compró, bueno, si estamos vivos es porque alguien nos alimentó en nuestra infancia, ¿no? Nuestras mamás, nuestros parientes, nos dieron de comer, crianza, ayuda. ¿Qué puede un bebé solito en la calle? Nada, ¿no? En absoluto, nada. Recibimos todo de Dios, incluso los dones que tenemos, que cada uno tiene, viene de Dios. Si alguien, esta capacidad de hablar que estamos teniendo o la capacidad de escuchar, que mucha gente, por ejemplo, Dios permite, nace muda, Exactamente. no tiene la alegría de comunicarse. Padre, y si usted me permite, doctor Plinio tenía un comentario muy interesante a ese respecto, que él decía, yo veo que muchas veces las personas se afanan por querer ser algo o por querer ser alguien, pero la persona en ese afán no se da cuenta que Dios ya quiso que esa persona fuera algo y fuera alguien. Pero muchas veces es distinto a aquello que la persona misma se imagina que quiere hacer. Y realmente, si la persona fuera humilde y se colocara en las manos de Dios, sería mucho más grande de lo que la persona soñó, porque está comparando, aquí estamos comparando el sueño de una criatura con el sueño del creador. Qué interesante, muy Y bonito. entonces el doctor mío decía, ¿usted cómo va a comparar y cómo va a querer imponer el sueño de la criatura sobre el sueño del creador? Qué bonito, qué Impresionante. lindo. Este dice, la humildad realmente va a generar una verdadera grandeza. ¿Por qué? Porque es dejarle a Dios hacer lo que Él quiere para usted. Qué impresionante, qué Es súper De ahí lindo. sí se ve la historia de los santos que más brillan, los santos como que más queridos, son los que más brillaron por la humildad. Porque cada santo tiene Sí. su luz primordial y tal, pero hay santos que brillaron por esa humildad y o sea, ellos como que tienen un brillo mayor justamente por eso, o sea, brillaron porque fueron nada en las manos de Dios y Dios lo hizo todo por ellos. Interesante. Y Es que es impresionante. un punto que no se disocia, no se separa, la humildad de la grandeza, la humildad de la magnanimidad. El padre Alonso Rodríguez comenta eso en el tratado aquí muy interesante al respecto de la humildad. Él dice, la humildad necesariamente tiene que estar acompañada de la magnanimidad. Porque si no, da miserabilismo, Sí. la persona va a creerse que no, yo no sirvo para nada,
yo quiero ser el último, ay, que no me miren, ay, que no. No, porque pues, usted no sabe qué es lo que Dios quiere para usted. Y lo contrario también, la magnanimidad sin la humildad, la grandeza sin la humildad, da un orgullo supino. O sea, Sí, la persona va a decir, no, usted totalmente. no sabe quién soy yo. Usted va a decir, bueno, gracias a Dios, pero, pero pues Total. ahí va todas las locuras de Ujú. que la humanidad ha presentado a lo largo de los siglos, ¿no? Justo hace poco estamos leyendo un autor que comenta un hecho así en Inglaterra, una noble que tenía pues una sirviente y la noble la trataba súper mal, súper mal, súper mal. Y no, pero es que usted, no, es que usted no es noble, es que usted, hasta que la sirviente ya llegó un momento en que ya faltó demasiado el respeto, le dice, espere, yo tengo dignidad. No, pero es que tú no eres de buena familia, no sé qué, perdón, yo soy hija de Dios y merezco más respeto por eso. Paro así, es verdad. ¿Está siendo humilde? Está. Porque ella Claro, está teniendo presente su condición de hija de Dios mucho Exacto. mayor. Esa humildad con magnanimidad que hoy en día lastimosamente se disocia o Mala se... interpretación, exactamente, ¿no? o si malinterpreta todas las virtudes desde usted escucha, no sé, la caridad, el amor. La persona, el mundo ha tan tergiversado tanto los términos, las virtudes, que usted escucha humildad y dice, ah, no, tiene que Una ser persona pobre es una persona miserabilista. pobre, humilde. O sea, solamente los pobres van al cielo porque son humildes. La cantidad de pobre, orgulloso que existe es una Claro. cosa. Exactamente. Y me acuerdo ahorita leyendo preparando el podcast aquí, oí un hecho muy interesante de San Francisco de Asís. Muy, muy interesante porque él decía que este, esta tentación de orgullo en relación a querer aparentar no ser nada o así, o pensar o aparecer ante los otros como humilde, es peor que aparecer como orgulloso. Ujú. Y San Francisco de Asís, él decía, a mí me da miedo que yo y mis monjes caigamos en esa tentación. Impresionante. Y por eso él hacía hincapié en que el hábito franciscano y en las costumbres de los franciscanos se mantuviera siempre, el hábito siempre a rigor, sin ninguna rasgadura ni una mancha, y siempre limpio. Qué interesante. Porque humildad no es miserabilismo. Humildad Interesante. es ser lo que la persona es. Es delante de Dios. Eso Si delante de Dios, Dios. por ejemplo, hablábamos el otro día, no sé, una persona que tenga un alto rango, vamos a ver, eclesiástico, ¿sí? Sí. Que no le viene de sí misma, sino que Dios le concedió, Es una misión que Dios le sea, puso. sí, monseñor, un obispo, un cardenal que sea, y él tiene que mostrarse con la dignidad que Dios le dio, ¿no? Bueno, pero no va, eso es contra la humildad, no sé, que un clérigo se vista con una sotana de color diferente, es mejor que vista una camiseta, pantalonetas y ya salir descalzo por la calle con chanclas. No, eso no es humildad, es orgullo en el Es fondo. orgullo Claro. terrible. Tiene que mostrar la dignidad que le viene de Dios, no de sí mismo, sino de Dios. Interesante. Es interesante. Justo ahí entramos como en otro capítulo o en otra parte, que es justamente la falsa concepción de humildad. Hoy en día el mundo está tan metido en las cosas prácticas, todos estamos tan como que atados a lo material, que ligamos la virtud de la humildad a lo material. Entonces yo digo, hay una persona muy humilde es aquel que no tiene dinero. O hay una persona, no, es que está totalmente ligado a tal punto que pobre y humilde son sinónimos. Pero uno no sabe si está hablando de una persona virtuosa o una persona que no tiene dinero. ¿Será que no tener dinero es una virtud? No lo sé, no creo. Es No, algo natural, no, claro. es Es algo una meramente situación, terrenal. pero Pobre no. siempre tendréis entre vosotros, Claro. Nuestra Señora. Y muchas veces Dios permite la pobreza para santificar a la persona. Dios le da ese medio de santificación. Bueno, ella es
Depende de cada... Casuística, Exactamente. claro. Pero es interesante ver verdaderamente qué es la humildad, o mejor, desvendar esos falsos tipos de humildad. Ya hemos visto uno que es lo que en el lenguaje interno llamamos de humildosa. La persona que se cree humilde y se cree ¿Cuáles son los otros tipos de falta de humildad? Bien interesante. Primero, si Dios dio algún don para la persona debe poner en práctica. Por ejemplo, una persona que tiene el don musical toca el órgano como un ángel, como un serafín. Entonces llegó el momento de la Santa Misa, no voy a tocar, quiero ser muy humilde, no quiero llamar la atención. No quiero llamar la atención. No, está llamando la atención en no querer tocar. Este don no le viene de sí mismo, viene de Dios. Hay que poner en práctica. Un pintor, una persona que tiene la misión de hablar, ayudar a los demás, hay que poner en práctica. Eso es, si no pone, es falsa humildad. O sea, sería más o menos como decir, existiría la microlicie y existiría la megalicie. Sí, claro. De microlicie es yo soy digamos así, un microbio, Sí. no hago nada, no presten atención. La otra sería una megalicie, no soy lo máximo, adórenme. Claro, ahí va justo a la definición, ¿no? La persona tiene un justo conocimiento de sí mismo. Si me creo menos, es pecado. Si me creo más, también. Exacto. En el fondo sería algo así. Sí. Pero que, no sé, padre, yo no sé usted que atiende confesiones y tal, en esos dos puntos, en esos dos aspectos, ¿cuál tendencia es peor? ¿En querer aparentar menos o en querer aparentar más de lo que la persona es? Cada caso es un caso diferente. Sí, sí, sí. Cada caso es un caso diferente porque hay personas que son llamadas a brillar mucho, ¿no? Para mostrar, para ayudar a los demás y prefieren ser microlíticas, disculpen el término, sí, está muy mal. Y hay personas que son llamadas a ser apagadas por un designio de Dios, a hacer aquel servicio en la oscuridad, a veces en una comunidad religiosa, en el olvido. Y son personas excelentes. Tuvimos un sacerdote de la comunidad que falleció hace un poco tiempo. Todos ustedes se recordarán de él. Era una persona excelente, muy virtuosa, Padre Mario Shinoda. Sí, padre. Queda aquí un recuerdo para él. Falleció hace unos 3 años ya. Era una persona apagada, no brillaba tanto, pero con una virtud, con un buen espíritu, una disposición de ayudar, etc. Entonces depende mucho de cada caso, cada uno es diferente, pero los cimientos de la vida espiritual son 2 virtudes, la fe y la humildad. Pero ahí, incluso el padre Roger Marín dice, pero no es, ¿por qué la humildad? Es la fe es que directamente con Dios. Hay una frase de una epístola, si no me equivoco, de Santiago que dice, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Si Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes, sin humildad no hay edificio espiritual, porque el edificio espiritual se construye con la gracia. Exactamente. Como que la humildad saca lo que es malo para que la fe pueda, o que, no sé, hincar raíces así, ¿no? Impresionante. Y ya entramos a otro capítulo, pero esto, ¿cómo decirlo? Es más profundo, por eso vamos a esperar el próximo, vamos a hacer una pausa, mejor dicho, y continuamos después para continuar con esto. Conversando con los Caballeros de la Virgen. En este espacio único te invitamos a entrar en conversaciones profundas y enriquecedoras con los Caballeros de la Virgen. Cada episodio está diseñado para fortalecer tu fe y acercarte más a la Santísima Virgen María. Testimonios inspiradores de quienes comparten sus experiencias y el impacto de la devoción mariana en sus vidas. Formación espiritual, aprendiendo sobre la doctrina católica, la vida de los santos y cómo aplicar estos conocimientos en tu vida diaria para crecer espiritualmente.
No te pierdas ningún episodio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Comparte con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en la fe y devoción a la Virgen María. ¡Salve María! Y continuamos con este tema tan importante. Creo que para todos es como una especie de abrir de ojos en materia de vida espiritual, ¿no? Algo tan importante que nos estamos enterando ahora o estamos profundizando ahora. Y pues bueno, tuvimos que cortar en el paso. Quería preguntarle un poco más, padre, ¿se puede profundizar en esa idea de la fe y la humildad? Porque, pues claro, la fe, todo el mundo dice, sí, lo más importante. Y el papel de la humildad así de clave en nuestra santificación en relación a la fe. ¿Cómo funciona eso, padre? Sí, fe y humildad están profundamente unidas. Para empezar, está el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. En ese primer mandamiento está unida la fe con la humildad. Porque amar a Dios, o sea, creo en Dios, fe, sobre todas las cosas, o sea, no voy a amarme más a mí que a Dios, más a los otros que a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, sea humilde, Interesante. sea humilde. Y al prójimo como a ti mismo, o sea, amar al otro por lo que el otro tiene de bueno. Entonces es impresionante cómo la fe y la humildad están profundamente vinculados. Sin fe, ¿no? La humildad pierde sentido. Ahí se vuelve justamente la persona microlítica. Sin la persona que tiene humildad sin fe, la persona que tiene fe sin humildad, se vuelve prácticamente un gnóstico. Sí. ¿No? Gnóstico. Completamente, sí. Porque yo conozco toda la Biblia, toda la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y por eso yo entro al cielo. No entra al cielo. Claro. No va a entrar al cielo. Bueno, el Interesante. diablo conoce todo eso también, ¿no? Ah, Y sí, no claro. está en el cielo, ¿no? Exactamente. Impresionante. Eso es una materia de orgullo, Es- una fuente de orgullo. Oye, es una pregunta que cada uno se puede hacer, ¿no? Yo pienso más durante el día, pienso más en Dios o en mí mismo. ¿Y cómo doy la...? No, porque yo pienso, porque estudio mucho a Dios y tal, pero ¿en función de mí mismo o por amor a Él? Exacto. Es una pregunta impresionante. Creo que pocas personas se preguntan eso en un examen de conciencia. Exactamente. En materia, por ejemplo, usted comentaba la cuestión de las virtudes. Santo Tomás comenta, bueno, la relación de la humildad con la fe, pero Santo Tomás comenta cómo con cualquier virtud, si no tiene ese acompañamiento de la humildad, es más o menos como la persona querer llevar arena en sus manos en medio de una ráfaga de viento. Intentar de que la arena no se le escape de sus manos. No está bien fundamentada. Va a llegar al otro lado sin ninguna, sin nada. Lo mismo es con cualquier virtud, la fe, la esperanza, la caridad. Realmente si no existe ese acompañamiento de la humildad como fundamento, más que como fundamento, sino como una virtud que abre el camino para las otras virtudes, para la práctica de las otras virtudes, va a ser completamente imposible. Claro. No me acuerdo Imposible. ahora cuál era el santo que le pidieron que fuera a hablar con una monja que supuestamente tenía visiones. San Felipe Neri. San Felipe Neri, ¿no? Que le pide a la monja, le dice, bueno, está bien, pero mire, es que está afuera, está muy barroso afuera, entonces quiera, por favor, límpieme los zapatos. No, pero yo soy la que veo a Dios, yo soy no sé qué. Bueno, está bien. Se fue y dice, esta es una mentirosa, esta no practicó la humildad. No tiene Si no tiene eso, no tiene nada. Sí. que completamente desacreditada cualquier virtud. La fe sin obras es muerta. Y esta obras ahí es practicar la humildad. Qué interesante. Santiago, ¿no? Exactamente. La fe sin obras es muerta. ¿Y cuáles son las obras? Humildad. La persona que es orgullosa, no es humilde, por ejemplo, no practica la pureza ni la templanza. Porque ¿quién puso frenos por encima de mis instintos? Yo que amando. No sé porque no, Dios manda no pecar contra la pureza, o Dios manda no pecar contra la templanza, comer, glutonería, porque hay una regla, pare, ¿no? Exactamente. No, ¿quién puso la regla? Dios, obedezca, sea humilde. Qué interesante.
Me acuerdo San Vicente Ferrer, pues en toda la época de que el cisma de Occidente, perdón, el cisma de Aviñón, que hay 3 papas, y uno de los papas fue España, el Papa Luna, que los otros renunciaron, pero él no renunció porque él era no sé qué. Y a las tantas quedó él como que el papa, porque los dos habían renunciado, pero él no quiso renunciar. San Vicente de Ferrer, que lo apoyaba al inicio, fue al palacio, le dice, no creo posible que una persona con tanto orgullo pueda ser papa. Él le dice a la gente, están todos dispensados de la obediencia a este hombre. Pueden irse de aquí porque este aquí no es verdadero papa. Bueno, muy violento. San Vicente Ferrer, Impresionante, pero ¿cuál era el termómetro? La humildad. Para San Vicente Ferrer era la humildad. Una responsabilidad y una gracia así debe ser humilde. Si no es humilde, no es verdadero. Impresionante. Increíble. Completamente. Por ejemplo, con la caridad también. Padre Alonso Rodríguez explica. Cuando la persona realmente dice que ama a Dios, la persona tiene que estar en el grado donde está puesta, o sea, es decir, en el ponerse en su papel. Cuanto más la persona desaparece y se olvida de sí mismo, da facultad, se pone en una disposición de alma para amar más a Dios. Y ahí es en ese momento que la caridad brota de una forma completa. ¿Por qué? Porque la persona está reconociendo qué es lo que es y está agradeciendo y está amando y admirando a Dios por todo lo que le está dando. Interesante. Si la persona no estuviera en su lugar, pues hay que decir, uy, Dios, muchas gracias, pero mira, me falta esto, hay que ajustar con él. Imagínese, se le empieza a cobrar a Dios, la persona no es humilde para nada. Claro, el ejemplo es Nuestra Señora, ¿no? La oración del Magnificat es totalmente eso, ¿no? Es el himno de la humildad. Es el himno de la humildad. En contraposición al grito de orgullo del demonio, ¿no? Exacto. Desde toda la batalla del bien contra el mal, ha sido una disputa de orgullo contra la humildad. Interesante. Es completamente eso, padre. ¿No? Sí. Este himno interesante que se haya comentado del Magnificat, porque en este himno están los 2 principios fundamentales de la humildad. Dios hizo grandes cosas en mí. Ella reconoce. Interesante. Dios hizo, ¿no? Pero Dios miró la humildad, la nada de su sierva, o sea, yo. Ella, Nuestra Señora, por sí misma, ella, lo que comentaba Monsignor, nuestro fundador, ella era la más grande, que tenía más deuda delante de Dios, era ella, porque recibió más. Bonito. ¿No? Por lo tanto, ella recibió totalmente gratuito, todo gratis. Pero a causa de esta gratuidad, Magnificat anima mea Domino, mi alma engrandece al Señor porque Dios ha hecho grandes obras en mí. Impresionante. Es impresionante. Leí un comentario así un poco violento de San Bernardo de Claraval, uno de los mayores devotos de Nuestra Señora. San Bernardo decía que la pureza, la castidad, la virginidad de Nuestra Señora sería considerado en nada ante Dios si ella no fuera humilde. O sea, es una cosa para que nosotros podamos dimensionar cuál es la... Pues si nosotros llamamos a ella, la llamamos como la Virgen, la definimos como la Virgen, podríamos decir que es más, la podríamos decir como la humilde. Sí. Podríamos llamarla la humilde. Existe, sí. Es más todavía ser humilde. En ella que su esencia es ser virgen, y por eso la conocemos así. Podríamos decirle más la humilde que la Virgen. Impresionante. Bueno, después del anuncio del ángel, ella dice, Ecce ancella Domini. Y aquí la sierva, la esclava del Señor dice, he aquí la reina del cielo y de la tierra. He aquí la concebida sin pecado original. He aquí la futura madre de Dios, ¿no? He aquí la sierva del Señor. Impresionante. No, impresionante. O sea, el hecho, prácticamente ya estamos mencionando la práctica de la humildad, ¿no? Sí. La práctica y el auge y la esencia de la humildad. Ahora, eso es en relación a Dios, fenomenal. Sí. Lindísimo, importantísimo y es muy claro. El modelo a seguir. El modelo a seguir. Y ahora, y frente a los hombres.
para con los otros. Cómo yo practico, porque fenomenal, sé que todo me viene de Dios, pero ya listo, ojalá nos quede claro y recemos para que lo practiquemos, digo todos los que lo ven y entre nosotros mismos también, y con los hombres. Yo no sé, padre, ¿Cómo yo se creo practica que la humildad? el fundamento de un buen trato es la humildad, ¿no? La humildad. Y pensaría yo que se resume este buen trato en 2 puntos principales. Primer punto, nunca compararse con los demás. Impresionante. Nunca compararse con los demás. Comparación. Yo tengo, él no tiene. Él tiene, yo no tengo. No. ¿Soy más o soy menos? ¿Cómo es la cosa? Pare. Sobre todo el doctor Pri decía, nunca se compare con nadie. Porque siempre el demonio, la serpiente ya está ahí con la comparación. Sea humilde. Y el otro punto, que es la otra cara de la moneda, admire lo que los otros tengan de bueno. Interesante. Por ejemplo, usted toca trompeta. Intentamos, ¿no, padre? Yo no toco trompeta. Intentamos, padre. Yo no sé si... No, cuidado con la falsa humildad. Nosotros dos, ¿no, hermano Alfonso? No tocamos la trompeta. No adelanta que nos imaginemos ahora nosotros dos ahí en una catedral tocando trompeta barroca y con órgano solo y todos aplaudiendo. No es. No es. Lo peor es que cuando la persona se lo imagina es cuando se equivocan todos. Ahí preguntan, ¿y quién es ese trompetista? Ahí sí, no. Hay que admirar lo que los otros tengan de bueno. No, lo que los otros tengan de bueno, admirar. Y admirar, el otro tiene y yo no tengo. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Señor, que Él tiene este don. Porque tú eres glorificado. Eso hace un bien. Ahora, ahí yo no sé, pero ahí donde queda aquello que, pues, me enseñan en muchos lugares que todos somos iguales. Claro, si todos fuéramos iguales no habría posibilidad ni de compararse ni de admirar, ¿no? Pero es algo que existe en el día a día. O sea, si todos fuéramos iguales no existiría eso, pero existe y lo vivimos a cada momento. Todo el tiempo nosotros nos estamos comparando. Es un movimiento natural porque somos desiguales. No, esa idea de que el universo debe ser todo igual realmente es una estupidez. Vamos a imaginar que, primero, todos los seres humanos tuvieran la misma cara, ¿sí? La misma talla, estatura, el mismo color. Imaginar que los árboles todos, de todo el universo, fueran todos el mismo tipo de árbol, el mismo color. Y solo vamos a imaginar que el universo todo fuera de un solo color, fuéramos todos verdes. Y solo un tipo de verde. Listo, todos iguales. Sería una cosa, pero de morirse, de tristeza. La alegría justamente está en la diversidad. Porque Dios es absoluto, infinito, y no puede ser totalmente representado en criaturas finitas. Por lo tanto, tiene que ser diferentes. ¿No? Es un punto que Dr. Plinio trata en su libro Revolución y Contrarrevolución, ¿no? Que es precisamente el igualitarismo ser una de las bases más importantes del orgullo, ¿no? Claro. Y que es un trabajo que el demonio a lo largo de los siglos quiso hacer y quiso presentar para denigrir, acabar, atacar de cualquier manera la obra de Dios. En el fondo es una idea de que no es que todos seamos iguales, sino que ¿por qué los otros son superiores a mí? Entonces es una idea que parte es más del orgullo que de una realidad que no es verdad. Y es el eco del grito de revolta, de odio que él tuvo en el cielo desde el inicio, claro, cuando le fue revelado el plan de la creación. Y que a lo largo de los siglos, en la historia, los seguidores del diablo han replicado. Desde Lutero, Calvino, aquellos ilustrados de la época del enciclopedismo, muchos que el hombre no tiene por qué tener alguien sobre sí, alguien que mande sobre sí, que todos somos libres, podemos escoger y hacer lo que querramos. Realmente es todo lo contrario. Y si se ve en la práctica, es gente que es profundamente orgullosa, ¿no? Profundamente orgullosa. Quien va a ver la vida de la gente que pregona esas ideas es totalmente orgullosa, totalmente insoportable,
totalmente comparativa, se comparaban. comparativa. En el fondo ese odio a Dios, me acuerdo del evangelio que fue leído hace poco, de Nazaret, ¿no? Nuestro Señor en Nazaret, que dice, pues coge el libro de Isaías y hoy se ha cumplido esta profecía, todo el mundo lo ve, espectacular ese hombre, ahí después comienzan a compararse, hey, ¿no este es el hijo del carpintero? En el fondo, hey, este es igual a mí, entonces no, es superior. Y después, en el versículo siguiente, lo quieren matar. Lo quiere matar. Un Sí, cambio tan lo- repentino. Pero en 3 versículos. El primero, todos quedaron admirados. El segundo, este no es igual a mí. Y el tercero es, lo querían despeñar. Me dice, pero Dios mío, tan Pero- rápido. Y en esos versículos hay un punto que nuestro Señor los corrige. Repetiréis este refrán, médico, cúrate mismo, porque los milagros hechos fuera, y ahí ellos se quedaron con resentimiento. Ahí está un punto de la humildad. El humilde recibe bien las correcciones, Interesante. recibe bien las reprimendas, cuando es corregido, es reprendido, Interesante. acepta bien. La persona que es orgullosa, me corrigió, no puede ser, yo no me equivoco. Exactamente. Acepte. Termómetro. Los santos, Ujú. ustedes todos están contando, narrando antes, y tantos hechos de santos que aceptaban correcciones, una cosa impresionante. ¿no? Sí, ¿Qué Nevers, sigue? por ejemplo. En Nevers está el monasterio donde vivió Santa Bernadette, la que vivió Nuestra Señora de Lourdes. Dicen que todas las baldosas de ese monasterio son reliquia, que todas fueron besadas por Santa Bernadette. No, impresionante. La Imagínate. superiora, y fue durísimo, la superiora, por preocupación de que ella se fuera a vanagloriar de la gracia de haber visto a Nuestra Señora, le dio la obediencia de que cada vez que se encontraran las dos, ella tenía que besar al suelo. Que dicen que casi todas las baldosas del monasterio fueron besadas por ella. Pero ella fue súper humilde, aceptó como si nada, y es santa, está incorrupta, fenomenal, intercede, le pedimos por eso. Impresionante. No, Impresionante. y es una de las características del justo. El justo ama a quien le corrige. Sí. Quien Ah, le sí. corrige. Eso está en las Sagradas Exactamente. Escrituras, en el libro del Eclesiástico, Sí, si no me corrige al equivoco. justo y él te amará. Corrige al justo y él te amará. Ujú. Luego, pues, si usted recibe una corrección y ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Reacciona. Qué infeliz. O bueno, no sé, pero muchas veces es la reacción natural Sí. de decir, no, pero usted. Nosotros somos orgullosos. Sí. Esa es la tendencia humana, de usted saber refrenar su inclinación a reaccionar y decir, bueno, si no es verdad lo que está diciendo de mí, bueno, hay tanta cosa mala que yo he hecho que yo sé que hice y que Exactamente. merecería una reprimenda y muchas veces una reprimenda pública y nadie se enteró. Y yo podría aceptar una reprensión que tal vez sea injusta, Ujú. que muchas veces no lo es, pero podría aceptar una reprensión que es tal vez injusta y aplicarla a un montón de otras cosas que yo no hice bien, ¿no? Impresionante. Exactamente. Qué impresionante. San Pío X, tan humilde, ¿no? Tan humilde como recibí incluso cartas de sacerdotes. Usted contó el hecho, ¿no? De San Luis Orione, San Luis que Orione. fue sorprendente, sí. Que él Él era muy campesino, San Pío X. Era de familia incluso sencilla, era muy sencilla. no sí. muy sencilla. Y claro, él tenía costumbres incluso de párroco de pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Y San Luis Orione fue a visitarlo a Venecia y lo encontró fumando en el balcón del Palacio Apostólico. Pero recordemos que fumar en aquella época, claro, no había tantos calentadores. claro. El frío de Europa es Sí. frío de Europa, ¿sí? Sí, ¿no? sí. Es terrible, ¿no? Y era Entonces, una con nieve costumbre distinta, de ¿no? era distinto. Tenían costumbres distintas en Claro. Europa en esa época, ¿no? Y era algo más mundano, ¿no? En el fondo, porque era solo ciertas personas que lo hacían. Y San Luis Orione le escribe la carta diciendo, oigan, ¿cómo es posible que un patriarca, porque él tenía el título de patriarca de Venecia, pueda dar ese mal ejemplo a nosotros, no sé cuánto? Solo que San Luis Orione mandó la carta y la carta le llegó cuando ya era papa. Cuando San Pío Cuando- X era Porque papa. eso ya había Después del sido cónclave Exacto, llegó, imagínense. le mandó la carta a un obispo y le No. llegó cuando era papa. O sea, le dijo al Papa que era un orgulloso. En el fondo sí. Bueno, y él quedó complejo. súper preocupado porque le estaba fundando los orionitas. Entonces él estaba Ay. y dice, no, se me acabó todo, se me acabó la vida. Estaba súper preocupado. De tiempo después le llega una carta
Papa. sello el Vaticano, pidiéndole que se presente al Santo Padre. Y él dijo, no, ya acabó. Ya. Me van a mandarlo a otro lado del mundo. Ahí él llega, se presenta y el Papa le agradece. Oiga, muchas gracias por la corrección. No sabe todo lo que me ha servido. Muchísimas gracias. Le dice, impresionante. Le dice, cómo es humilde, ¿no? Siendo Papa tenía todo, porque era humilde. Sí. Sí, no sé, padre, ¿usted se acuerda? Monseñor Juan contó muchas veces es un hecho muy interesante, pues no era así entre un santo y un papa, pero fue en los inicios de la propiamente fundación de la comunidad que Monseñor Juan presenció ese hecho, que bueno, entre dos miembros de la comunidad hubo una discusión, un altercado, y Monseñor Juan, que digamos hacía parte de la comunidad, estaba también ingresando, presenció esa discusión entre, bueno, en ese momento hermanos de vocación. Y me quedo con esa magua en el alma, en el espíritu. ¿Cómo es posible que en una orden religiosa haya una discusión y sea una discusión fundamentada en el orgullo? Y él quedó con esa cosa. Pero fue impresionante porque Monseñor contaba hasta emocionado muchas veces que después uno de los involucrados, fue una discusión entre dos personas, uno de los involucrados fue a buscar a la otra persona, golpeó una habitación y esa persona tuvo el gesto de arrodillarse frente al otro, besar los pies del otro y decirle perdón, Impresionante. para doblegar, porque se había dado cuenta que la discusión había sido por una cuestión de orgullo. Monseñor Juan, que había visto ahí, pero no, la otra persona no lo hizo porque se dio cuenta que Monseñor Juan lo estaba viendo, no. Monseñor Juan vio por pura coincidencia. Por coincidencia, sí. Y Monseñor Juan quedó tocadísimo y dijo, un acto así de humillación Repara todo. repara de una forma Impresionante. que exige mucho heroísmo y ahí sí exige mucha fuerza de voluntad la persona reconocer su error y pedir perdón, Sí. Vencerse a sí mismo. vencerse a sí mismo. Impresionante. Es que la humildad repara todo, 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 todo. La persona tuvo la infelicidad de cometer pecados en la vida pasada, hizo tal cosa, tal otra, y siempre queda, bueno, es un pensamiento de San Agustín, porque él mismo, San Agustín, había tenido una vida Él vivió muy eso. mala. O sea, fue un hereje, ¿no? Sí, hereje y una vida disoluta. Disoluta. Pero él decía, siempre queda una llaga, una herida abierta. Uy, pero está bien, me confesé, pero está la marca ahí. Él decía, en el caso de los religiosos, lo que hace incluso con que la llaga desaparezca, la herida desaparezca, es una humildad reflejada en una obediencia perfecta. Impresionante. Esta, porque es el auge de la humildad, la obediencia a otro ser que representa a Dios. Entrego enteramente mi ser, lo que es para derecha, derecha, izquierda, izquierda. Esta humildad de poner su voluntad de tal manera forma al ser humano que incluso las heridas pasadas ya desaparecen todo, Impresionante. totalmente. Es lindísimo. Ahí está. Recibir bien la corrección. Usted había contado un hecho de ¿San quién? San Gerardo. San Gerardo Gerardo Magela. San Gerardo Magela, sí. Él era seminarista de San Alfonso María de Ligorio, de los redentoristas. Él tenía un sueño, ser sacerdote. Él quería mucho ser sacerdote. Entró al seminario y una vez estaba en una misión como seminarista y apareció una mujer con malos deseos e intentó seducirlo a San Gerardo Magela, seminarista. Él dijo que no quería, que eso era una ofensa a Dios. Y la mujer intentó, y él dijo no, se mantuvo firme, pero esta reacción de rechazo causó tanta indignación en la mujer de mala vida que ella inventó una calumnia de que San Gerardo había intentado, en fin, hacer cosas malas con ella. Y presentó la calumnia, la acusación, y esta acusación llegó a San Alfonso María de Ligorio, fundador, después obispo de la Santa Iglesia. No me recuerdo si en esta época ya era obispo, pero fundador.
y misterio. Por designo de Dios, San Alfonso no inquirió suficientemente. San Gerardo contrajo la tuberculosis. Él ya mal a muerte, la fulana también tuvo una enfermedad y se confesó, y el confesor le obligó a decir la verdad. Y cuando San Alfonso María de Ligorio supo, Dios santo, mandó a llamar al seminarista. Dijo, pero ¿por qué no dijiste antes que era mentira la verdad? Y San Alfonso estaba en su escritorio y sobre el escritorio estaba la regla de los redentoristas. Y San Gerardo solamente señaló la regla diciendo, porque aquí tú nos dijiste para que nosotros nunca nos quejáramos. Qué impresionante. Listo. Claro que es heroico. Él perfectamente podía haber dicho, explicado, pero fue una acción de la gracia. Pero en este caso fue un acto de humildad heroico de seguir la regla. Es importante. Qué impresionante. Padre, pues para terminar, así como en síntesis, si usted pudiera, en 1 minuto o 30 segundos, un consejo práctico ya para las personas que están viendo, ¿cómo es un consejo práctico para practicar la humildad? Perfectamente. ¿No existirá, Padre, una oración? Una oración, creo que sí. Tenemos acá un consejo del doctor Plinio a sus hijos. Si quieren, Fenomenal. Interesante. Si yo me equivoco en la traducción, ustedes corrijan. El doctor Plinio decía, Bueno. nunca os canséis de admirar, nunca amar e imitar la humildad de Nuestra Señora de la Virgen. Ella es vuestro modelo y guía, y vosotros seréis dignos instrumentos del cielo en la medida que busquéis vivir en vosotros la humildad de ella. Admirad la humildad de la Virgen. Las tentaciones que el demonio os prepara y que serán la ocasión en la cual probaréis vuestra fidelidad a la Virgen, no tienen por objetivo tanto haceros perder la pureza o la fe, sino la humildad. Impresionante. Sí. Es necesario que desde ahora derraméis la sangre de vuestra alma para que os tornéis despretenciosos y esclavos como ella. De vosotros, Nuestra Señora quiere otros Cristos, habituados a la humillación, almas que solo deseen la gloria del Padre Celestial, estando dispuestas a cualquier renuncia, resignadas y firmes delante de cualquier incomprensión que significa desprecio a sus propias personas. Almas que nunca hablen de sí, jamás acepten elogio, siempre amen la obediencia y ejecuten con alegría las órdenes más contradictorias. Ella quiere que seáis, por fin, corderos que se dejan inmolar continuamente en el altar de la humildad. Impresionante. Vos que asistís diariamente al Cordero, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Impresionante. Impresionante, qué bonito, ¿no? Muy bonito. Ahí está. Ahí está, secreto. Sigamos esto y continuamos. Fue el camino recto para llegar al cielo. Impresionante. Exactamente. Fenomenal. Padre, para terminar, si usted nos da la bendición. Claro que sí, con mucho gusto. Pidiendo la humildad de la Virgen. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.